Liderazgo Comercial, episodio 1721 del miércoles 14 de enero de 2026. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Y ya que es miércoles, más concretamente, la sección Estrategia Comercial que grabo con Sergi San José. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta que nos hace un vendedor, ¿no? Que nos dice, bueno, que vive un poco en el día de la marmota. Empieza el año, lo acaba y dice, pero yo creo que es que no estoy mejorando como vendedor. Y en muchas ocasiones nos sucede eso, que estamos ahí y seguimos igual, no crecemos y nos pregunta, ¿qué puedo hacer para final de 2026 ser mejor vendedor que a comienzo de 2026? Y de eso hablamos hoy Sergi y yo. Antes de comenzar con el episodio, ya sabes que Sergi y yo nos dedicamos, entre otras cosas, a impartir formación a equipos comerciales para conseguir que sean mejores vendedores, pero no a final de 2026, no, ya mismo, de forma mucho más rápida. ¿Y sabes lo que sucede cuando un equipo comercial es mejor? Que vende más, con mayor margen, con menor fricción, con mayor satisfacción del cliente. ¿Que quieres que trabajemos con tu equipo comercial para que sea mejor? Mira, nos contactas a Sergi o a mí, Sergi San José, Santiago Torre, en LinkedIn, que ahí estamos accesibles, o nos mandas un correo a info@liderazgocomercial.com y vemos la posibilidad. Lo hablamos. Y ahora, sin mucho más, te dejo con el episodio de hoy. Muy buenas, Sergi. ¿Cómo estás? Muy buenas, Santi. Pues muy bien, muy bien. Aquí, pues empezando el año. ¿Qué te parece? Bueno, que esto ya ha arrancado, ya vamos con ello. Y mira, hoy tenemos una pregunta de un oyente, de Javier, que dice que es Sí. vendedor B2B desde hace 6 años y que todos los años empieza enero con muy buenas intenciones, pero al final de año siente que ha trabajado mucho y ha mejorado poco. Y nos pregunta cómo puede organizar el año para ser realmente mejor vendedor cuando termine. ¿Qué te parece, Sergi? Hombre, me parece muy bien. A ver, el papel lo aguanta todo, ¿sabes? Y las intenciones lo aguantan todo y los propósitos del año lo aguantan absolutamente todo. Mira, en la newsletter que tengo del vendedor unicornio, en la newsletter diaria, pues hace poco escribía precisamente sobre esto, sobre los propósitos, y decía que los propósitos de enero, el problema no es el propósito, el problema es enero, que es enero, ¿sabes? Que todo se hace cuesta arriba. Y luego, ahora ya hablando más en serio, en cuáles son esos propósitos, ¿no? ¿Cuáles son esos propósitos? Y yo creo que nos hacemos muy pocas preguntas a nosotros mismos para poner un plan de acción que sea claro, que sea concreto. Sobre todo el tema de la concreción para mí es muy importante. Acostumbramos mucho, estamos muy acostumbrados a generalizar, ¿no? Quiero ser mejor vendedor. Venga, va. Aprieto fuerte los puños, cierro fuerte los ojos y me concentro en ser mejor vendedor. Pues por desgracia eso no funciona así. Eso no funciona así. ¿Qué demonios es ser mejor vendedor, no? Entonces, bueno, yo creo lo podemos ir desarrollando, Santi, si te parece, ¿no? Durante esta media horita, desarrollando poco a poco, ¿no? Pero la primera pregunta es, yo creo que es esta. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero cambiar? ¿En qué quiero convertirme realmente? Y cuanto más concreto, mejor. No vale decir en mejor vendedor. No, joder. ¿Qué es eso de ser mejor vendedor, no? ¿Eso significa vender más? ¿O puede ser mejor vendedor vendiendo menos? ¿Podría ser? Todas estas preguntas son las que te tienes que hacer, ¿no? Entonces, la clave aquí, como siempre, son las preguntas. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Las preguntas que hago el cliente, saber hacer preguntas poderosas, saber hacer preguntas que realmente saquen la información, la esencia de la información, eso es clave para vender. Pues para conocerte a ti mismo, para mejorar tú mismo, para venderte a ti mismo, también es clave qué preguntas te haces a ti mismo. Sí, pues hay gente que nos hace preguntas. Entonces, los propósitos los aguanta muy bien el papel y quedan muy bonitos. Y los podemos colgar del árbol si queremos, y todo, pero eso no vale para nada, absolutamente para nada. Sí, porque por mucho que alguna haga esa interpretación del secreto, lo de
apretar los puños y decirte cada mañana Sí, voy a valorarlo, valorarlo. pedírselo al universo, tienes que darle un poquito más tú al universo, ¿eh? ¿No? Desde la Por lo cama. menos tienes que comprar la lotería si quieres que te toque. Efectivamente, Ya efectivamente. no pretendas que encima te la encuentres, el boleto de lotería y esté premiado, ¿no? Eso es, Y eso me es. parece muy buena pregunta, ¿no? Que es ser mejor vendedor, ¿no? Claro, ¿Vender más? Sencillamente vender más significa que eres mejor vendedor o no. Y es una pregunta complicada, ¿eh? Porque, bueno, al final tú puedes batir récords de ventas, pero no ser el mejor vendedor. Sencillamente el viento ha soplado de espaldas y te ha llevado a toda leche. Y no eres el mejor vendedor. Tú te piensas que sí, pero no lo eres. Y puede que hayas vendido menos, pero hayas aprendido habilidades que te van a hacer, dijéramos, imparable en un futuro, cuando el viento sea favorable, porque es posible que hayas vendido menos, pero es que, joder, has jugado en un campo impracticable, ¿no? En algo que estaba realmente complicado por las circunstancias de mercado que hubieras. Entonces, bueno, tienes que decir en qué vas a mejorar, ¿no? Y cómo vas a medirlo. Y aquí las preguntas que tú dices, yo me diría, oye, ¿qué tipo de vendedor quiero ser dentro de un año? Creo que esa es una pregunta importante, ¿no? Y el tipo de vendedor muchas veces el que prospecta bien o el que cierra bien o el que consigue en las entrevistas de los clientes obtener la información o el que hace las presentaciones de propuesta de valor más adecuadas, ¿no? Y creo que claro. la pregunta sería, oye, ¿qué hago bien hoy y en qué podría mejorar? Efectivamente. Fíjate que esta pregunta, ¿qué tipo de vendedor quiero ser dentro de un año? Incluso por matizar, yo me adelantaría un poco antes, ¿eh? Primero, ¿qué tipo de vendedor soy hoy? Sí, Claro, porque si no sé qué tipo de vendedor soy hoy, es imposible saber qué tipo de vendedor quiero ser dentro de un año. Y esto es un ejercicio que cuesta muchísimo. De hecho, si ahora alguien, o sea, las personas que nos están escuchando, ponéis el pausa, ponéis el stop y empieza a preguntarte eso y intenta responder qué tipo de vendedor eres. Ostras, te cuesta mucho, cuesta mucho. Hay que pensar, hay que recapacitar, hay que decir, joder, ¿qué tipo de vendedores hay? ¿Qué tipo de vendedor a mí me gustaría parecerme, no? Eso también yo creo que nos da mucho el camino a que seguir, ¿no? Oye, mira, yo hace unos años trabajé con un vendedor que era la hostia, que era buenísimo, que me encantaba cómo vendía. Vale, ¿qué tipo de vendedor era? ¿En qué te quieres parecer a él y que hoy todavía no lo haces, ¿no? Ah, pues mira, era un vendedor, joder, que el tío se organizaba muy bien. Vale, ¿qué hacía exactamente para organizarse bien? Porque si no nos quedamos otra vez en algo muy general. Me quiero organizar muy bien, ya, ya, ya. Pero, ¿qué pasos tienes que dar para organizarte bien? Es decir, es ir de lo amplio a lo estrecho, ¿no? De la amplitud a lo concreto, ¿no? De lo general a lo concreto. Y yo creo que ahí está la clave en esas preguntas que nos hacemos. Pero primero tenemos que conocernos, saber qué tipo de vendedor soy, saber cuáles son mis habilidades, en qué soy bueno. Tú fíjate qué pregunta más fácil y qué complicada de responder, ¿no? Yo como vendedor, ¿en qué soy bueno? ¿Sabes? Pues sé escuchar, no sé escuchar, yo qué sé, ¿sabes? Soy bueno, pues precisamente organizándome, soy bueno gestionando mi cartera, por ejemplo, soy muy bueno en eso, soy bueno, bueno, organizando a qué clientes necesito visitar y a cuáles no es necesario. Soy bueno estratégicamente hablando, ¿sabes? Yo qué sé, todas estas particularidades y habilidades que tiene que tener un vendedor, tú en qué eres realmente bueno. Porque esas son las que vas a tener que trabajar más, aunque parezca lo contrario, ¿eh? Las que en las habilidades son las que tienes que desarrollar para convertirte en mejor todavía. Y aquellas en las que no eres muy bueno y que deberías mejorar, bueno, pues tienes que centrarte también en como mínimo que no sean un lastre para las otras, ¿no? ¿Sabes? Entonces, yo creo que esto es clave, Santi. Para mí, y yo en mis formaciones siempre insisto en esto. Oye, ¿en qué eres bueno? ¿Qué tipo de vendedor eres? ¿Qué es aquello que haces realmente bien? ¿Qué es aquello que te gustaría mejorar? ¿Y qué es aquello que te gustaría llevarlo a la máxima potencia, ¿no? Y eso es por escrito, ¿eh? Ponlo en un papel, porque si no, luego se te olvida. Ponlo en un papel. Y otra cosa importante, fíjate a tu alrededor a qué vendedor te gustaría parecerte. Porque ahí tienes un camino a seguir, ¿eh?
Ahí tienes pero no en general. Si yo quiero ser mejor prospectando, ¿quién es el que mejor prospecta de tus compañeros, de tu equipo? Coño, acércate a él y mira qué hace para prospectar, qué método utiliza, qué es lo que valora, qué es lo que no valora, cómo cualifica a los clientes. Buah, apúntalo todo, estate un día con él. De verdad, eso te va a hacer mejor vendedor todavía, ¿no? Bueno, ya tenemos, dijéramos, la primera área, ¿no? La primera área Sí, que tenemos que ver es la parte de organización, de planificación, de estrategia. Eso es lo primero que vas a tener que ver, ¿no? Cómo eres en esa parte, si realmente cumples lo que habías dicho que ibas a cumplir, es decir, cómo estás planificando y cómo estás ejecutando. Esa es la primera área en la que tienes que ver cómo eres y en qué tienes que mejorar, ¿no? Para mí la efectivamente. segunda área, claro, lo has dicho tú, es prospección y generación de oportunidades. Esto es algo básico en cualquier vendedor, ¿no? Porque, no, si yo no necesito prospectar, si yo con vivir de los clientes que ya tengo, ya. Pero que los clientes se mueren, te dejan, no están. Con lo cual tenemos que tener siempre un caladero de oportunidades porque es que si no, el día que las necesitemos, no hay nada, ¿eh? Y hay que empezar a crearlo. Y depende en el mercado en el que estés, eso te puede llevar solo 4 meses o 4 años. Porque Sí, como sí. vendas trenes, te va a llevar 4 años el tener la primera oportunidad. Hombre, si vendes cosas inmediatas, pues igual es más rápido, pero si no, te lleva mucho tiempo. Por lo cual, joder, ahí tienes que ver, para ser mejor vendedor, tienes que decir, oye, dependes siempre de los mismos canales de prospección, por dónde te están entrando los prospectos, lo que decías tú, ¿no? Aproximarte a ese que lo hace bien. Oye, sé abrir conversaciones o solo espero que me llamen, que también muchas veces la prospección hay quien espera solo que le llamen, ¿no? Y al final yo creo que el reto que te tienes que plantear es abrir nuevas formas de prospección. Las que consideres, las que ya tienes, las que ya estás obteniendo, ya estás obteniendo. Como dices tú, manténlas, mejóralas, púlelas, pero tienes que abrir nuevas vías de prospección, porque es que además el mundo evoluciona, el mundo tiene nuevas formas de contactar y lo que hoy funciona estupendamente, mañana deja de funcionar. Con lo cual, para mí, esta es otra de las áreas en las que un vendedor tiene que estar mejorando de Sí, manera permanente. La prospección y total. generación de oportunidades, irse adaptando a los requerimientos del mercado, irse adaptando a las nuevas tendencias y ver cuál está. Y eso, no hace falta ser el mejor, pero bueno, por lo menos tenerlas No, no, no. tocadas, viendo por dónde van, porque si en un momento determinado las tienes que utilizar, oye, si ya he probado unas nuevas líneas de prospección, joder, ya sabré más o menos qué funciona y qué no, y si las necesito, poderlas utilizar. Es tener más herramientas al fin y al cabo, es tener ¿no? más armas con las que disparar y más munición. Yo insisto, que mucha gente puede estar diciendo, bueno, una nueva forma de prospección, pero ¿cuál? Claro, ahora tengo que gastar mi tiempo en analizar nuevas formas de prospección. Que no hace falta, que las tienes a tu alrededor, que las tienes a tu alrededor, que tu compañero que prospecta muy bien, que tu compañero que tiene muchas oportunidades abiertas, seguramente está prospectando de una manera que no tienes ni idea, porque no te has acercado a él. ¿Sabes? Pregúntale qué hace, qué deja de hacer, ¿sabes? Es así, y hay que abrirse. Yo estoy de acuerdo contigo, Santi, que hay que abrirse, hay que abrir la mente. No puedes estar haciendo lo mismo que hace 5 años. Imposible. Porque si sigues haciendo lo mismo, si no innovas, si no haces cosas diferentes, no es que te estanques, no, es que te vas para atrás. Te vas para atrás porque los demás te están adelantando por la derecha, porque el mercado te adelanta por la derecha. Entonces, hacer cosas nuevas es básico, sobre todo las que incomodan, que esas son las que realmente sabemos que te van a llevar a un buen resultado, porque como incomodan, la gran mayoría de la gente no la hace. Entonces, ahí tú estarás diferenciándote de los demás, ¿no? Otro aspecto que yo creo que es clave y que es un área, ¿no? De un proceso de venta correcto, que debería tener todo comercial y debería enfocarse en qué mejorar, es cuando estoy delante del cliente, ¿no? Esas conversaciones que tengo con el cliente. Para mí son claves. Puedes hacer toda la parte de prospección, puedes hacer toda la parte de preparación, puedes hacer toda la parte de gestión del tiempo previa, pero cuando estás delante del cliente
Si no llevas una buena conversación, si no haces este tipo de preguntas que hablábamos, ¿no? Que te decía yo antes, ¿no? Este tipo de preguntas poderosas, potentes, inteligentes, que hagan al cliente hablar, que hagan al cliente que se sienta importante y que te dé información clave, ostras, te sigues quedando atrás, te sigues quedando atrás. Si eres todavía de los que habla más tú que tu cliente, ¿no? Si cuando vas a ver a tu cliente, vas con la mentalidad de voy a hablar de mi libro y voy a cerrar ahora el contrato al momento y rápido, rápido, que tengo prisa, pues tienes un problema, ¿no? Si, repito, no haces preguntas que incomoden un poquito al cliente para que le reten, joder, si no te atreves a hacer ese tipo de preguntas, pues bueno, pues a lo mejor también te estás quedando un poco atrás, ¿no? Entonces, un reto que te podrías poner, oye, es mejorar el diagnóstico, por ejemplo, mediante preguntas. Por ejemplo, yo creo que es un reto eh, interesante que te puede cambiar mucho el proceso de venta. Sí, Para eso tienes que formarte, también te digo, ¿eh? Eso no se aprende así tal. Es decir, tienes que formarte en saber qué tipo de preguntas, entender qué hay en la mente del cliente, cuál es su conversación mental, para tú poder adelantarte a ello, o como mínimo para darle a entender al cliente, joder, que le entiendes, que le comprendes, que no estás allí únicamente por tu propio beneficio, sino para ayudar al cliente. Ostras, para eso necesitas formación, claro, por supuesto, ¿eh? Pero bueno, ahí tienes un reto, ¿no? ¿Qué conversaciones, cómo puedo llevar una conversación estratégica con un cliente, ¿no? sí, sí. ¿Vale? Si le hago descubrir cosas que desconocía o no, Ef si me entero de efectivamente. todo lo que necesito para hacer una buena propuesta comercial, porque en Ex ocasiones, ¿cuántas veces nos ha pasado que dice: y esto no lo he preguntado, y esto no sé"? ¿Y quién va a decir? Ah, pues no lo sé. Y hay cosas que te han faltado. Entonces, pues eso es otra cosa, otro área en la que tienes que mejorar esas conversaciones con el cliente. Por supuesto, toda la gestión del proceso y la disciplina comercial, ¿no? El tema, lo que hablábamos antes, de las prioridades a la hora de organizarme, la estrategia y, por supuesto, casi nada con el seguimiento. Es, Bueno, claro, esa es otra. hablabas antes de prospección. Yo siempre digo que para mí la mejor prospección viene de un buen seguimiento, que es de Sí. donde te salen los clientes más interesantes, de aquellos con los que ya estuviste y por lo que fuera no llegó a buen puerto porque no era el momento, pero es que más adelante sí lo va a ser. Y si tú estás ahí, tienes esa oportunidad. Hay que controlar el pipeline, ¿no? Y controlar el pipeline, bueno, puede ser un poco el CRM creativo. O sea, tú tienes un CRM, si lo alimentas, es cuando vas a poder encontrar cosas. Y cuando en un momento determinado tienes un éxito por lo que fuera en algo, vas a poder buscar en tu CRM, como dice Facebook, públicos similares. Pero claro, pues si no has alimentado el CRM, pues no te ha valido para nada, ¿no? Y ahí tendrás oportunidades eternas que siguen vivas, pues desde antes de la pandemia, ¿no? Pero este año sí que va a comprar, ¿eh? Ya, sí, 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 igual que el 19, el 20, el 21 y todos los Exacto, que han exacto. venido por detrás. Entonces, aquí esta es otra cosa que tienes que trabajar, toda esa gestión del proceso, toda la disciplina comercial. Es que el comercial tiene que ser muy disciplinado y no lo somos, ¿eh? Bueno, cuesta, cuesta, cuesta. Es que la disciplina, oh, joder, claro, es que es complicado porque además tenemos tendencia, bueno, estamos programados para eso, estamos programados para gastar la mínima energía posible, estamos programados para, oye, aquello que funciona, hacerlo ya como hábito, ¿sabes? Y buscar siempre el mínimo esfuerzo posible. Entonces, nos es muy fácil, esto hace poco lo hablaba en una de las unicorniadas del Club del Vendedor Unicornio, ¿no? Nos cuesta muy poco y caemos mucho en el error de aquello que ya funciona, ¿sabes? No lo trabajo más porque ya está funcionando, ¿no? Y entonces poco a poco se va desgastando, desgastando, desgastando. Eso. Cuando tienes éxito, cuando empiezas a tener éxito, dejas de prospectar. ¿Sabes? Como ya tienes clientes, pero claro, cada vez luego te cuesta más prospectar. Entonces, cuando quieres volver a prospectar porque el éxito ha bajado, entonces ya te cuesta muchísimo, porque hace medio año que no prospectas o hace un año. Ay, es que LinkedIn ya lo tengo dejado, lo tengo olvidado, ¿sabes? Entonces, como hace que no publico 6 meses, joder, pues ahora cómo me voy a poner a publicar, qué vergüenza, ¿no? Me cuesta, tengo que volver a empezar. Y eso es uno de los grandes errores de, bueno, del conformismo, de la comodidad y de no tener un plan y de no tener un método, ¿no? Esto que estamos hablando hoy te va a servir precisamente para eso, para tener, como dices tú, ¿no? Esa disciplina comercial, ¿no?
Y todo esto tiene que ver con la mentalidad, Santi. Tú y yo hemos hablado muchísimo de que todo está en la mentalidad. Es la base de todo. Y eso es algo que también se puede trabajar porque son habilidades de relaciones contigo mismo y relación con los demás, ¿no? Pero sobre todo contigo mismo, ¿no? ¿Cómo domino yo ese pensamiento? ¿Cómo gestiono ese pensamiento que tengo todo el día, esa conversación interna mía que tengo todo el día ahí, sobre todo en los malos momentos, ¿no? ¿Cómo estoy gestionando ese rechazo? ¿Qué puedo hacer para gestionar el rechazo de otra manera, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que no me afecte como me está afectando tanto, pues un no, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me preparo antes de la reunión? Desde el punto de vista de mentalidad, ¿eh? Sí, sí, ¿Cómo como quieras. domino, cómo domino ese pensamiento que tengo antes de entrar en esa reunión? Que me va a delimitar mi actitud, me va a delimitar mi comportamiento, me va a delimitar qué es lo que siento, ¿no? Mis emociones, ¿no? Eso es básico, eso es básico. ¿Cómo puedo trabajar esa resiliencia, ¿no? ¿Sabes? Cuando no algo no sale bien, cuando pierdo un cliente, ¿cómo puedo salir de ahí más fortalecido, ¿no? Toda esa parte de mentalidad, ostras, yo creo que es algo clave. Yo cuando hago acompañamientos con líderes comerciales y con comerciales, uno de las áreas que trabajamos es única y exclusivamente mentalidad. ¿Eh? ¿Qué creencias me están limitando? ¿Qué creencias no me están permitiendo hacer lo que me gustaría hacer? Y todo esto que hemos hablado ahora, ¿no? Yo creo que es clave también. Nos centramos muchas veces en las cosas muy técnicas, dame técnicas de venta y tal, pero nos trabajamos muy poco nosotros mismos. Y Y es la ahí, clave, ¿eh? La clave somos nosotros mismos, siempre. y tanto. Al final, la clave de mejorar el resultado de las ventas eres tú mismo, no hay más. Exacto. Y si tú mejoras, mejora. Y si Javier, que nos pide cómo mejorar, pues hace esto, mejora. Y vamos a aterrizarlo un poco, ¿no? Para no volvernos locos. O sea, lo que no puedes hacer es intentar todo a la vez, Javier. Si intentas todo a la vez, te metes una aguantá. Entonces, bueno, vas a tener que dividir el año en bloques, no sé, por ejemplo, en trimestres. Dices, mira, pues el primer trimestre trabajo la prospección, pero trabaja la prospección durante 3 meses. Si tú trabajas la prospección, concentrado en la prospección durante 3 meses, crecerás. Si te formas, por supuesto, en cómo hacer prospección y lo pones en práctica, mejoras. En el segundo puede ser toda la parte de las conversaciones con el cliente. El tercero puede ser el cierre, si quieres, o no, sencillamente esos dos. O sea, pero coge uno o dos bloques y trabaja en esos bloques. Le tienes que dar tiempo para que eso se consolide, para que realmente lo interiorices, que igual necesitas 6 meses para trabajar la prospección. Pues, pero trabaja solo en la prospección. No, es que al final de año, mira, tú dices que quieres ser, Javier, mejor vendedor a final de año. Vamos a suponer que solo trabajaras en la prospección, en mejorar. Te aseguro que al final de año serías muy bueno en la prospección y ya serías bastante mejor vendedor que ahora, porque estarías dominando una habilidad que ahora no tendrías, o que no la tendrías tan desarrollada como es la prospección, y al siguiente año podrías desarrollar otra y al siguiente otra. Pero céntrate en una sola cosa, que es que a veces queremos cambiar demasiado y todo a la vez, ¿eh? Y eso, Ese es uno de los grandes problemas. sí, Ese es uno de los grandes. Y deprisa y corriendo, que tengo prisa que cierro el trimestre, sí. ¿sabes? Eso es uno de los grandes problemas. Siempre, siempre, siempre es más importante y tiene más rédito la calidad que la cantidad. Siempre, siempre. Y esto yo me lo tatuaría. O sea, siempre. Yo es que soy muy fan de la filosofía Kaizen, ¿sabes? La de las Sí, sí. pequeñas cosas. Hostia, los pequeños pasos, las pequeñas cosas, las pequeñas conversaciones, los pequeños cambios que no te das cuenta, que no te cuesta un gran esfuerzo hacer ese pequeño cambio. Pero a base de muchos pequeños cambios haces un gran cambio. Y esto es un poco, creo que va en línea a lo que estás diciendo, ¿no? Ostras, cambia una cosa, solo una, me es igual. No intentes cambiar 17 cosas, no intentes cambiar hábitos que te va a costar una barbaridad y luego lo vas a dejar porque te vas a frustrar. Cambia una pequeña cosa. Cuando ya tengas esa cosa cambiada, hostia, ya la tienes arraigada, cambia otra pequeña cosa. Y así sucesivamente. Y al final del año habrás cambiado 6 cosas, 7. Es igual. Tú imagínate que al final del año tú has cambiado o has adquirido 6 nuevos hábitos. Ostras, tú eres otro vendedor, tío. Tú eres otra Que persona. no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver. Y estamos hablando de 6 nuevos hábitos, joder,
¿no? Es medio hábito al mes, joder. ¿Sabes? Es un hábito cada 2 Cada 2 meses. meses, ya, tío. Pero es que muchas veces con que fueran 3 también sería Sí, suficiente. O sea, también, al también. final He la dicho la 6 que pregunta que podría haber dicho empezamos con 3. preguntas, ¿no? Es, ¿en qué quiero ser claramente mejor dentro de 6 meses? No mejor vendedor, sí, pero de todo lo que hay, que aquí hemos hablado de 5 cosas, pero puede haber Hay más, 12 claro. o 19. Y dentro de esas 5, Santi, pueden salir 5 más. Quiero Otras decir, 5 más. Es que que, si te vas al ¿en qué quieres ser claramente mejor? Y cuando tú te planteas eso y trabajas, acabarás siendo claramente mejor. Porque mira, si no te paras, si no reflexionas, si no te trabajas, no eres un vendedor, eres un hámster con agenda. Estás corriendo a toda leche dentro de Pues la sí, rueda y con una agenda en la mano, ¿no? pues Y sí. eso, pues no es la mejor forma de vivir. Así que foco, Calma, decidir qué calma, quieres hacer, calma y foco. foco, paciencia, trabajo y, por supuesto, ir revisando si vas avanzando o no y si tienes que aprender nuevas cosas, porque Eso es. es lo que Es toca. Estoy de acuerdo, Santi, estoy de acuerdo. Bueno, Sergi, pues nos Bueno, pues vemos nada. la semana que viene, ¿no? Pues sí, hombre, será un placer, como siempre, ¿eh? A ver qué tal si la gente se empieza a organizar el año así, con un poco como estamos diciendo, ¿no? Con esas pequeñas cosas y sobre todo, yo insisto, a quien nos esté escuchando, insisto, hazte buenas preguntas a ti mismo. Y coge un papel, coge un boli, coge el bloc de notas del iPhone, lo que te dé la gana, pero anótalo, anótalo, ¿sabes? Y recapacita y piensa, júntate con los buenos, júntate con aquellos que realmente ya están haciendo cosas bien y fíjate qué es lo que están haciendo. Perfecto. Muy bien, Pues hasta dentro de 7 días. venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.